Y, ok, ya. Bueno, entonces, bienvenidos todos a esta sesión del seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Hoy vamos a tener la presentación del libro El Tigre Escondido, Memoria Ritual de los Pueblos Negros de la Costa Chica, publicado por la editorial Turner en coedición con la UNAM, en el marco del programa de impulso a creadores y agentes culturales. Tenemos aquí a dos presentadores y a la autora. Primero va a presentar el doctor Alessandro Questa, quien es profesor e investigador en antropología social de la Universidad Iberoamericana, de nuestro mismo departamento. Y luego presentará el doctor Marcio Goldman, quien es profesor e investigador del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y finalmente presentará la doctora Natalia Gabayet, quien es la autora del libro y actualmente becaria postdoctoral de nuestro departamento en la Universidad Iberoamericana. Bueno, entonces pues pasamos la palabra a Alessandro. Adelante. Okay. Gracias, Roger. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues para mí es un gusto presentar este libro y siempre pienso que lo voy a hacer diferente y al final siempre escribo algo. Entonces escribí algo, son 2 o 3 páginas, entonces se las leo y son como ideas que creo que pueden servir para gente interesada en el tema, gente interesada en la región o gente en general interesada en la antropología. Entonces los voy a leer, son creo que 7 cosas que les quiero decir. Bueno, la primera es que para mí es un gusto presentar a nuestra comunidad universitaria, aquí en la Universidad Iberoamericana, pero también a otras audiencias y comunidades académicas y de la sociedad, este libro que se llama El Tigre Escondido, Memoria Ritual de los Pueblos de la Costa Chica, que presenta la doctora Natalia Gabayet González, quien justamente, como decía Roger, termina este mes su estancia postdoctoral en la Ibero, en nuestro departamento. Y ha sido un gusto tenerla porque además considero que ha sido un año muy productivo y este libro es la muestra de un cierre bastante alegre y creativo. Ojalá que todos nuestros postdoctorantes salieran con un libro en las manos al final. Pero bueno, esto ha sido una afortunada situación. 2. Me da mucho gusto además, y me voy a permitir hacer este comentario, porque conozco el trabajo de Natalia desde hace ya más de una década, tirando a 2 décadas. Estudiamos juntos en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, luego fuimos compañeros de trabajo en el proyecto de etnografía de los pueblos indígenas de México, coordinado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CONACYT. Para quienes no sepan, es el proyecto de investigación etnográfica más grande en la historia de este país sobre pueblos indígenas. Y hubo como la preparación de toda una generación, que algunos de nosotros estamos por aquí, con financiamiento para hacer trabajo de campo, en fin, con líneas de investigación y volúmenes editados. Y entonces ahí también trabajamos juntos. Luego tuvimos un breve encuentro en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y el año pasado y este año, junto con Johannes Neurath, Anaí Luna, Iván Pérez y Aristóteles Barcelos Neto, curamos y coordinamos la exposición museográfica y digital Quixpatla, Cambiar de Vista, Cambiar de Rostro, Arte y Cosmopolítica, hospedada en el Museo de San Ildefonso de la UNAM. Documentalista, etnógrafa, estudiosa de la antropología clásica, a veces funcionaria, a veces gestora cultural. Puedo decirles que Natalia cumple con esos ya muy complicados requisitos del intelectual, académico, internacional, políticamente activo y socialmente incidente.
Es un perfil muy difícil de cumplir en estos días tan neoliberales en los cuales se fabrican posgrados y la gente va entrando y saliendo de ellos cada vez con menos oportunidades de mantenerse. Y sin embargo, Natalia se ha mantenido en muchos momentos de estos, ¿no? Entonces, presentar un libro de ella es también un gusto porque sé que es el producto de una investigación muy personal y de hecho muy provocadora. 3. Este libro, el que estamos presentando hoy, me parece realmente relevante para los estudios antropológicos sobre pueblos negros afrodescendientes, afromestizos, afromexicanos o afroindígenas. Creo que Marcio nos va a hablar más de eso. Y propone una reflexión profunda sobre cómo se generan las redes de interés, la expresión artística y la ritualidad para construir la memoria de un pueblo y prefigurar su futuro. La autora en este libro hace un análisis relacional entre las diferentes formas de filiación que producen estos pueblos de la costa. Principalmente estudia el compadrazgo, pero también las adopciones creativas que han tenido estos pueblos del nahualismo, que es toda una institución, digamos, conceptual y artística de los pueblos indígenas mesoamericanos. Esto va a generar otro tipo de comentarios después. Pero también otro tipo de rituales, la terapéutica principalmente y ciertas danzas. En la Costa Chica, para crear una red significativa que a un tiempo produce términos comunes de eso que llamaríamos comúnmente identidad, pero también permiten para estos pueblos una constante innovación, un cuestionamiento sobre esa identidad eh, y un espacio para la incertidumbre y la hibridación. Esto es muy importante. Es muy importante en ellos, pero además es muy importante que este libro lo sigue, ¿no? El laboratorio analítico de este libro decía que elige la autora, siguiendo a sus interlocutores, es justamente la ritualidad, las danzas y el curanderismo. En una época en donde estamos aquejados por el determinismo economicista, por los estudios acartonados de identidad, que la verdad es que son la mayor parte de las veces un fracaso, y esos miles de trabajos de pequeñas historias y narrativas discretas que cada vez se producen más en la academia y que no llegan a mucho, eh, realmente parecen empañar la capacidad misma de la antropología para tratar sobre procesos complejos al proporcionar respuestas simples. Las investigaciones etnográficas de largo aliento, como el libro que propone, que publica Natalia, se convierten pues en un respiradero, ¿no? Un lugar donde podemos volvernos a asomar y darnos cuenta que en efecto no todo es simple y que no solo no todo es simple, sino que no debe ser simple. Hay que decirlo, este libro es fiel a los temas que aborda, principalmente la complicada relación histórica entre los pueblos afrodescendientes o negros y las comunidades indígenas vecinas en esta región costeña del Pacífico mexicano. Su llegada histórica y su toma de tierras, la transformación de un paisaje agrícola en uno de ganadería, la irrupción de un grupo nuevo, los intercambios a veces violentos entre estos grupos al interior y otros, se expresan y se inscriben en una memoria eh, que es una memoria, digamos, pragmática, como ella misma lo dice. Es una memoria activa, no es textual, no hay una enciclopedia, una historia general de los pueblos negros de la Costa Chica, sino que ellos mismos lo han construido a través de otros espacios, digamos, como son justamente estas danzas que ya he dicho, eh, una rápida adopción y reinvención del nahualismo de los grupos indígenas vecinos y varias teorías sobre el alma, que esto es algo muy interesante en el libro, varias teorías sobre el alma y la construcción de la persona, encuentran todo el tiempo orígenes y destinos, digamos, post-mortem diversos que
acaban por ser contradictorios, lo cual genera todavía más creatividad, más especulación, ¿no? Es una suerte de máquina de contradicciones muy creativas. De nuevo, eh, los extremos de la izquierda y la derecha nos exigen a los académicos dar respuestas a los problemas, solucionar los problemas sociales. Y yo creo que lo que primero hay que hacer es entenderlos y no simplificarlos. Saber que algo no se resuelve, que no vinimos aquí a resolver problemas simples, sino para empezar a reconocer problemas complejos, ¿no? Eh, y, y la verdad es que, aunque suene un poco anticuado, estas etnografías, ¿no? Estos libros de largo aliento, estos suerte de productos intelectuales donde se deja uno media vida, continúan siendo los eslabones más importantes de la labor antropológica. Entonces el libro, como el pueblo este que estudia Natalia, es complicado, es un libro complicado, hay que decirlo también. No es un libro que uno diga, por lo menos en mi opinión, se lee muy fluido, sino que está lleno de datos etnográficos, a veces cargados hacia la monografía, descripciones largas, a veces muy especulativo, eh, pero va revelando justamente las tensiones que generan los temas que estudia. Eh, y trata todo el tiempo de mantenerse fiel a la experiencia de la gente con la que interactúa. 4. Les decía que vivimos efectivamente en una época en donde los estudios sociales se nos presentan siempre como ansiosos, ¿no? Y con banderas como emergentes y transdisciplinarios, mea máxima culpa, y siempre con esta suerte de sensación de urgencia, ¿no? Pretendiendo, por lo menos de dicho, trascender los límites disciplinarios y siempre instalándose en la novedad. Estamos asistiendo efectivamente a una academia vuelta a mercancía y ya contaminada por ese contagioso entusiasmo consumista. Hay que consumir el nuevo concepto, hay que consumir la nueva investigación, la nueva palabreja, eh, hay que consumir el nuevo producto, la nueva mercancía, ¿no? El delicado trabajo etnográfico que se presenta en el Tigre Escondido es fruto de 25 años de presencia etnográfica, se dice pronto, y camina en sentido totalmente opuesto a lo que acabo de decir. El libro de Gabayet no trata de sorprender a nadie. Para entender la vida de una comunidad humana históricamente invisibilizada y discriminada, no se puede ser ansioso. No se puede apostar a la novedad. Hace falta ser reflexivo, ser escrupuloso y a partir de ahí ser propositivo. Y esto toma tiempo. Y toma tiempo, un tiempo que solo la antropología etnográfica puede aprovechar. Mientras que en otras disciplinas de las ciencias sociales lo que pasó hace un año ya no sirve de nada, ¿no? Son datos caducos, ¿no? Las elecciones de hace 3 años no le importan a nadie, ¿no? A menos que sean el antecedente de un nuevo estudio. En la antropología sí que 25 años suman, ¿no? Y da una perspectiva cada vez más rica. La autora se plantea además una pregunta antropológica, la verdad es que muy clásica, a mi entender. Ella se pregunta, bueno, ¿quiénes son estos pueblos negros hoy y cómo resuelven sus particularidades culturales eh, y la de los otros? En otras palabras, ¿cómo se inventan a sí mismos y a los demás y a través de qué medios de contraste? Es una pregunta, digamos, eh, perenne en la antropología, ¿no? Como decía un profesor, hay solo 4 preguntas en la antropología. Podemos escribir miles de libros, pero básicamente hay 4 preguntas que tienen que ver con transformación, producción, eh, invención y se me olvida la otra. Entonces, el libro en realidad es un despliegue de las exploraciones que hace para responder esa pregunta. Que les decía, es muy clásica, ¿no? No parece que sea como la pregunta ansiosa, ¿no? Emergente. 5. Algunos pasajes del libro además resultan particularmente entrañables porque revelan una suerte de un corte intimista que también está asociado también a una antropología mexicana
una tradición de una antropología mexicana, no solo hecha por mexicanos, de hecho creo que la mitad de los autores que estoy pensando son norteamericanos, pero es gente que ha hecho 40 años de trabajo de campo, por ejemplo. Entonces se revela una suerte de intimismo, ¿no? Momentos íntimos. Y uno se da cuenta de que en este caso esta investigadora se difumina para convertirse en comadre, en madrina, en amiga, en aliada y en acompañante de algunos de los reclamos de hombres y mujeres en la Costa Chica. Entonces, también no es un estudio acartonado, ¿no? Y es ya inusual, decía, esta profunda intersubjetividad afectiva, diríamos en términos académicos, ¿no? Para producir una intersubjetividad afectiva relevante, no hace falta un par de semanas en campo y sacar fotos o hacer unas entrevistas a profundidad y qué sé yo, ¿no? O inventarse que a uno le importa mucho a alguien, sino que es realmente un producto de muchas historias, ¿no? De muchos momentos de desavenencias, incluso de hartazgos, pero de regresos, siempre de retornos. Ahora, uno de los puntos nodales, supongo, de este libro es reconocer que los pueblos negros del Pacífico mexicano no responden a un esencialismo africanista trascendental, como se ha entendido, sobre todo desde las literaturas del Caribe y las Antillas, eh, sino que son el resultado de su propia invención. Y en cierto sentido son indígenas mexicanos, es decir, son pueblos con raigambre, con un origen tan autóctono como el que más, ¿no? Ser negro en la Costa Chica pasa más, de acuerdo al libro de Gabayet, por la participación en un mundo de danzas, en un mundo de combates, en una práctica histórica de comercio y de ganadería, en experimentar el nahualismo combinado con la posesión de cuerpos, en reconocer la enorme presencia de los muertos en el territorio, pero no pasa por el color de piel. Es decir, la racialización occidental que trata de clasificar a las poblaciones de este país de acuerdo a ciertos parámetros exógenos, no parece corresponder a la experiencia histórica de estos pueblos, o por lo menos cómo se ven a sí mismos. Sí se reconocen distintos y sí se saben de cuerpos eh, característicamente diferentes, digamos, a sus vecinos, pero eso no es ser negro, ¿no? Negro de la Costa Chica. Entonces, decía yo que estas imposiciones se vuelven a desdibujar a través de la experiencia histórica de estos pueblos en un territorio. Y decir que son pocos los libros en realidad que actualmente están trabajando con esas poblaciones en el lado Pacífico. De por sí son pocos en el lado Atlántico, pero son muchos más en comparación. Y es, digamos, un deber de nuestra disciplina mantener un reconocimiento y una problematización a esa suerte de pensamiento binario en donde hay 1521 años se conmemora la caída de Tenochtitlan, hay una suerte de rebinarización del mundo, ¿no? Asistimos a europeos contra indígenas, conservadores contra liberales, qué sé yo. En México ahora caricaturas como fifís contra chairos. Eh, Binarizaciones poco productivas que además violentan, creo, los derechos de muchas comunidades a ser reconocidos. Mi último comentario es ya no tanto sobre el libro, creo que ya solo puedo recomendarles que lo lean, que lo pidan por Amazon, que vayan a una librería y se consigan el libro. El contenido es muy interesante y yo creo que ya es parte de un diálogo que tenemos que tener ahora, ¿no? Eh, Mi último comentario que les quiero compartir hoy es
felicitar al editor, no sé quién haya sido, la editorial es Turner, no sé quiénes hayan sido las o los editores. Es un libro muy bien hecho. Las láminas de las fotografías que produce la autora están bien hechas, bien ordenadas para los obsesivos compulsivos, eh, y narran bien, o sea, se cotejan bien con los contenidos del libro, ¿no? Eso nadie lo reconoce, el trabajo de los editores siempre es muy injusto, y quiero decirlo, no los conozco, pero es un libro muy bien hecho. Eh, Otra cosa es que para quienes no podemos evitar ver los dedazos, ¿no? Los errores tipográficos, es más, yo me confieso adicto a buscarlos, todavía no encuentro uno. Debe haber, estoy seguro que están ahí y los voy a encontrar, pero todavía no encuentro uno, lo cual es muy raro. Eh, y la otra cosa es que no he encontrado tampoco todavía errores en la bibliografía. Es muy común que haya errores en la bibliografía, debe haberlos, estoy seguro que están ahí, y si la vida me da tiempo algún día los encontraré, pero no he encontrado ninguno. Esto habla de un trabajo de edición de verdad raro, excelso, muy bien hecho. Hay que apreciar estos pequeños momentos de paz y tranquilidad leyendo un libro académico donde podemos confiar en una bibliografía y en la ausencia de errores tipográficos. Bueno, esos son los 7 comentarios que escribí ayer. Felicito pues a los ignotos editores de Turner, pero sobre todo felicito a Natalia, y quisiera dejar un par de preguntas para ver si las puedes responder después de que Marcio te haga sus comentarios. Y es este asunto de dónde ves este libro, con quién está dialogando, eh, y, y cómo podemos, digamos, replantear la diversidad cultural mexicana si trascendemos este binarismo del que hemos estado hablando y que tanto nos duele, que tanto afecta incluso institucionalmente, para, para, para pedir proyectos, para convencer a las burocracias académicas de que el trabajo que está uno haciendo es meritorio, pero también los debates más allá de la academia, porque muchos de los lectores, mucha de la gente que está metida en este libro está en las políticas públicas, en el activismo y sobre todo en el arte. Entonces, ¿cómo ves este libro? ¿Dónde lo quieres ubicar? ¿Y hacia dónde te quieres ir después? Porque la pregunta obligada a cualquier persona que presenta un libro es, ¿qué sigue, no? Eh, Sin presión. Bueno, felicidades de nuevo. Pues muchas gracias, Alessandro. Ya entiendo el comentario de la obsesión compulsiva y la manera en que revisas las bibliografías por errores. Pero bueno, supongo que alguien lo tiene que hacer. Y bueno, pues pasamos la palabra al doctor Goldman. Bueno, hola, buenas tardes para ustedes. Bueno, yo también, como ha dicho Alessandro, yo siempre me imagino hacer una cosa diferente, distinta, pero siempre hago lo mismo. Así que yo escribí, voy a leer. Y bueno, espero que no sea demasiado largo. Si es, pueden decirme y ya está. Bueno, es claro que primero yo quiero agradecer a Natalia por invitarme a hablar sobre El Tigre Escondido, que es ese hermoso libro que ella escribió sobre la memoria ritual de los pueblos negros de la Costa Chica de México, ¿no? Y agradecer a todos, ¿no? Que están acá con nosotros. Y también, claro, disculparme por el malísimo español que intentaré hablar en los próximos como 20 minutos, ¿no? Y yo quiero decir también que el placer de participar del encuentro no puede ocultar el hecho de que no me es fácil hablar de un contexto como el afro-mexicano, del cual estoy muy lejos de ser un gran conocedor. Y por eso no tengo ninguna pretensión de comentar en el sentido fuerte de la palabra el libro de Natalia, y mucho menos, claro, de interrogarla como si fuera una tesis o cosas así, ¿no? No solo por mi ignorancia, pero también porque en general no creo mucho en comentarios de interrogaciones. Pienso que lo que puedo hacer de mejor son algunas observaciones
y también me disculpo por su carácter un poco disperso. Observaciones sobre aspectos del libro que creo poder relacionar más o menos transversalmente con puntos de mi propio trabajo con las religiones de matriz africana en Brasil y con las relaciones afroindígenas, ¿no? Bueno, la primera cosa es que afro-brasileños y afro-mexicanos suelen clasificarse como si fueran tipos muy diferentes de afroamericanos, ¿no? O suelen ser ubicados en distintos puntos de estos continuos que desde hace mucho se trazan para marcar supuestas distancias de cada situación diaspórica en relación con África. Esos modelos, como sabemos, ¿no? de continuo afroamericano tienen Herskovits su referencia. Pero el modelo tipológico más sofisticado, quizá interesante, fue establecido por Roger Bastide en 67 en un libro que se llama Las Américas Negras. Y Bastide ahí propone una distinción entre lo que él llama sociedades africanas y sociedades negras en las Américas, ¿no? No está hablando de África. Sociedades africanas y sociedades negras en la América. Es decir, entre grupos que privilegiarían la herencia africana y aquellos que habrían adaptado al nuevo entorno. De hecho, el modelo es un poco más complicado porque no solo se aplica a unidades sociales completas, sino también a diferentes aspectos de la misma unidad social. Lo que significa, por ejemplo, que una adepta del candomblé en Brasil haría parte de una sociedad africana, el grupo, en el vocabulario de Bastide, claro, el grupo de culto al que pertenece, y también a la sociedad negra, la población negra que desde el punto de vista de Bastide estaría integrada en la llamada sociedad brasileña. Sin embargo, el punto crucial es que esta oposición entre herencia y adaptación, o aislamiento e integración, tradición y cambio, como se quiera llamar, a mí me parece que esta oposición está en la raíz de los muchos malentendidos que proceden como si esas dos dimensiones fueran efectivamente antagónicas. Todo indica, por el contrario, que este paradigma adaptacionista es propio de la sociedad burguesa capitalista, que imagina que la única manera de que las cosas cambien es destruyendo todo lo que la preexiste. Yo creo, sin embargo, que en la inmensa mayoría de los colectivos humanos, la relación entre tradición y cambio no tiene nada que ver con esta elección infernal, y que lo que se llama de forma simplificada tradición es en realidad la condición de posibilidad de una reactivación continua de las fuerzas que promueven el llamado cambio. Así que a mí me parece que el primer punto crucial del libro de Natalia, claro, es la cuidadosísima atención a un colectivo marginado, tanto sociológica cuanto intelectualmente. Pero hay un segundo punto, que es el hecho que Natalia se aleja de esta falsa oposición entre tradición y cambio, recurriendo a dos nociones que deberían ser mucho más utilizadas en antropología. De mi punto de vista es lo que el libro hace, ¿no? Y esas nociones son las nociones de resistencia y creatividad. Nociones que la verdad son muy cercanas, mientras no asimilemos resistencia a simples reacción y consideremos las resistencias como verdaderos actos de creación que afirman la vida incluso contra todas las probabilidades y amenazas, que es lo que pasa con los afroamericanos, por supuesto, ¿no? Porque creo que solo así podemos abandonar todos los razonamientos basados en los viejos temas adaptacionistas de la función, la adaptación y sus congéneres, y avanzar hacia la clave que me parece es la clave más interesante de la antropología, de la cual Freud Wagner hablaba, la clave de la creatividad. Hay un tercer punto fundamental en el trabajo de Natalia, que es como explicitar, mostrar cómo lo que podríamos llamar de intervención indígena puede funcionar, intervención indígena metodológicamente hablando, ¿no? De intervención indígena puede funcionar como antídoto contra los viejos venenos del sincretismo y el mestizaje, donde el contacto y el encuentro
aparecen siempre sobrecodificados por los blancos o por la sociedad nacional. Y en este sentido, no pude evitar recordar el gran trabajo, de mi punto de vista, de Anne-Marie Lozoncy, de 1997, sobre el Pacífico colombiano, y que para mí es el texto clave para retomar de modo positivo los temas del sincretismo y del mestizaje. Como señala Natalia al final del libro, Lozoncy propuso lo que denominó una perspectiva interétnica, capaz de pensar la relación entre afrocolombianos e indígenas en Vera, no tanto desde sus identidades o de sus simples diferencias constructivas, sino desde las alteridades inmanentes a cada cultura, que al relacionarse pueden abrir espacios de intersección más allá del desconocimiento mutuo, la violencia abierta o la fusión homogeneizadora, las únicas posibilidades que el occidente capitalista parece contemplar. Y eso es lo que ha permitido a Lozoncy proponer una vuelta al tema del sincretismo, desde que se lo vea como lo que ella denomina una figura política. Y es muy probable que lo mismo puede decirse del llamado mestizaje. Y si el libro de Lozoncy es como una clave para una posible reactivación del viejo tema del sincretismo, Peter Gao, en 1991, al que no podía dejar yo de rendir un pequeño homenaje hoy, desempeña el mismo papel con respecto al mestizaje. Su estudio sobre los Piro, INE, hoy, de la Amazonía peruana, mostró cómo las diferencias interpersonales no están necesariamente codificadas por las diferencias colectivas y que desde el punto de vista indígena, el hecho de que existieron o hayan existido distintas categorías de personas en el pasado no significa que cada persona deba pertenecer necesariamente solo a una o a algunas de esas categorías en el presente. Eso significa, me parece, que la mezcla no es el contrario de la pureza y que las personas pueden perfectamente identificarse precisamente por ser, como dicen los Piro, de sangre mezclada. Y es aquí, creo, que donde el trabajo de Natalia se cruza con lo que yo hace 10 años llamé de relación afroindígena, subrayando que con este término no se trata de un intento de clasificar lo que sería afro, lo que sería indígena o lo que sería el resultado de su mezcla, que es lo que solemos hacer cuando nos encontramos con estas situaciones de contacto. Poco después, comencé a explorar las implicaciones de la idea de relación afroindígena para lo que denominé contramestizaje y contrasincretismo, en la dirección de una crítica radical a las lecturas dominantes de los procesos de encuentro o contacto. Lecturas que, como es bien sabido, ofrecen hasta hoy bases para las interpretaciones de la llamada construcción de la nación en varios países latinoamericanos. El punto central para mí, y creo que, bueno, lo encontré en el trabajo de Natalia, pero puede ser un equívoco, bias. Pero el punto central es tratar la relación afroindígena como literalmente como una relación y liberar la noción de cualquier sustancialismo. En este sentido, me gusta decir que es la propia relación que es afroindígena, en la medida en que sirve no solo para designar conexiones que unen conjuntos afro o indígenas preexistentes, sino también para comprender mejor un determinado modo particular de articular diferencias. Un modo de articulación que en general permanece reprimido en la mayoría de las descripciones existentes de los encuentros y contactos, que tienden a tomar como casi natural que la mezcla conduce a la integración y que lo múltiple solo sirve para hacer lo uno, cuando se trata, por el contrario, de deshacer el privilegio concedido a la fusión y a la integración para subrayar la constancia de la diferenciación. Pero ¿por qué designar con un término tan concreto la relación afroindígena como resultado del encuentro histórico y político entre afros e indígenas? ¿Por qué usar un término tan concreto para designar una idea o proposición que pretende ser muy abstracta? La relación afroindígena como un modo singular de articulación de las diferencias
algo así como un encuentro cosmopolítico. Bueno, porque el problema es cómo liberar las situaciones de contacto de una suerte de ofuscación teórico-ideológica producida por la presencia de una variable mayor, occidental, europea, blanca. ¿Cómo liberar esas situaciones de contacto de esta ofuscación para pensarlas, claro que sin suprimir el hecho histórico, político e intelectual de los encuentros, ya que los blancos forman parte y cómo de esta historia? Pero el problema es hacerlos partícipes de otra manera y en otro lugar, ya que este vértice blanco es mucho más que un vértice, en la medida en que siempre actúa como barrera, impidiendo las conexiones entre los otros puntos o tratando de conformarlos de manera limitante como fuerza de sobrecodificación. Es en ese sentido que creo que hay un carácter atributivo de la relación afroindígena, pero que no debe separarse de su dimensión categorial o categórica, ya que la relación es concreta y abstracta al mismo tiempo. La relación es y no es abstracta al mismo tiempo. Lo es en la medida en que ayuda a pensar las diferentes situaciones desde una especie de cartografía común, que solo puede ser trazada a través de modulaciones que tengan en cuenta las singularidades de cada caso. Al mismo tiempo, ella no es nada abstracta, ya que designa uno de los resultados de este gigantesco y terrible movimiento histórico que dio origen al llamado mundo moderno. La invasión, que es un término que me parece preferible, de descubrimiento, claro, o mismo conquista. La invasión de América, con la consecuente destrucción de los territorios físicos y existenciales de los pueblos amerindios y la desterritorialización física y existencial de los pueblos africanos, que en un movimiento a contracorriente hizo posible el agenciamiento entre afrodescendientes e indígenas en América. Por otro lado, el puente entre estas dimensiones concreta y abstracta es el hecho de que innumerables colectivos elaboran explícitamente el encuentro, pero no solo lo elaboran en sus dimensiones extensivas o molares, pero también en las dimensiones intensivas o moleculares. En este nivel, no se trata tanto de la realidad o idealidad histórica de los encuentros afroindígenas, sino de las virtualidades presentes en estos encuentros, en lo que pudieron producir y que por eso mismo todavía pueden producir. Y aquí tengo curiosidad sobre dos puntos que quizá Natalia pueda hablar un poquito, que son un poco sobre la situación de las relaciones actuales entre afroindígenas y entre indígenas y afromexicanos en esta región, ¿no? Como lo que pasa hoy, ¿no? Y también una otra cosa que me viene un poco de lo que conozco en Colombia, que es si hay algún efecto del encuentro de los afromexicanos con otras fuerzas afroamericanas que vienen de otras partes, por supuesto, por lo menos en Colombia, las religiones afrocubanas, que en Colombia han producido un cambio muy grande de toda la situación afrocolombiana. No sé lo que pasa en México, ¿no? Bueno, en definitiva, la relación afroindígena, tal como la piensan muchos colectivos, puede servir para entender cómo se elabora lo que solemos llamar identidad, sin necesidad de afirmar ningún tipo de pureza o unidad. Lo esencial de los saberes afroindígenas, de los saberes, teorías o contradiscursos afroindígenas sobre la mezcla, es que se caracterizan por no presuponer la homogeneidad como horizonte de interacción entre las diferencias. Es decir, no suponen que la combinación de elementos de origen diverso deba resultar necesariamente ni en un proceso de simple confusión sincrética, ni en un proceso de homogeneización laminar o laminada. Lo que está en juego en la idea de la relación afroindígena es, por lo tanto, más como un procedimiento político-epistemológico, capaz de reactivar ciertas situaciones que la mera caracterización de ciertos contextos empíricos específicos. En ese sentido, incluso la relación con los blancos puede pensarse desde un punto de vista afroindígena.
Y yo creo que este procedimiento es la forma de quizás evitar como la estatización, el blanqueamiento que amenazan prácticamente todas las teorías más comunes sobre el contacto y la mezcla, que casi invariablemente asumen o acaban concluyendo que la única forma legítima de identidad es la identidad nacional. Y para eso creo que es necesario elaborar lo que denominé teorías etnográficas de la mezcla, ¿no? Teorías que deben apoyarse en una especie de contramezcla discursiva, de contramestizaje discursiva, donde nuestros discursos académicos, los discursos afroindígenas pueden juntarse, separarse, volver a juntarse, pero sin fusiones, sin fusionarse nunca totalmente. Y sobre todo, sin que uno destruya el otro. Así que la relación afroindígena consiste en una perspectiva que se apoya en el hecho de que la oposición entre afro e indígena es de naturaleza distinta a la que existe entre afro y o indígena de un lado y blanco por otro. Y por eso creo que la relación es capaz de existirse a ser capturada por una forma identidad y que términos como indígena, negro, blanco pueden dejar de ser vistos solo como cosas sobre las cuales pensar y ser vistos como cosas con las cuales pensar. Es claro, esto es un poco obvio, ¿no? Porque estos encuentros de las razas tan celebrados en las mitologías nacionales latinoamericanas, evidentemente no son lo mismo cuando se ven desde el punto de vista dominante del punto de vista dominado. Un encuentro no puede ser el mismo cuando uno de los participantes se imagina no solo representar lo universal, sino tener el derecho, incluso el deber, de imponer ese universal a los demás. Y cuando se produce entre personas o colectivos que ni siquiera imaginan esa posibilidad. No se trata, pues, de suponer, con el término afroindígena o de contramestizaje, un rechazo a la mezcla en nombre de ninguna pureza. Pero tampoco se trata de cantar la gloria o de tejer elogios más o menos románticos a la mezcla, lo que conduciría inevitablemente a lo que hay que combatir, los viejos temas racistas de los países mixtos y sincréticos que viven en armonía. Yo creo que es esta como matriz afroindígena, yo la llamaría así, que permite, por ejemplo, articular humanos y animales, o cualquier otro que no sea humano, o indígenas y afros, sin que necesariamente se mezclen. Y aquí tal vez me gustaría recordar la ley de la confluencia, que fue formulada por un gran pensador quilombola brasileño, Antonio Bispo dos Santos, a partir de lo que él denomina el pensamiento plurista de los pueblos politeístas. La ley de la confluencia se dice, no todo lo que se junta se mezcla, es decir, nada es igual. Del mismo modo, creo que no todo lo que entra en contacto se encuentra. Como escribió Deleuze, un encuentro no es solo algo físico, no consiste solo en buscar respuestas a preguntas ya hechas, en proponer o responder a objeciones, en intentar llegar a acuerdos, consensos, etc. En un encuentro real, las preguntas se fabrican con elementos que vienen de todas las partes, de cualquier parte. El objetivo no es responder a las preguntas, es salir de ellas. La forma en que cada parte se ve afectada no tiene necesidad de homogeneidad. Por lo tanto, los encuentros no solo se producen con personas, pero también con movimientos, ideas, acontecimientos, entidades. Y si cada uno de esos encuentros puede tener un nombre, eso no significa simplemente lo que se encuentra, sino el encuentro mismo. O sea, el nombre es el nombre del encuentro, ¿no? Bueno, yo creo, para terminar, para practicantes de antropología como Natalia y como yo, la cuestión es cómo seguir y tomar en serio lo que piensan y hacen millones de personas en América y en el mundo para revelar el carácter abierto de los procedimientos que utilizan para lograr resistir al empleo destructivo de los encuentros y las mezclas. Es en este sentido, además, que debe entenderse este prefijo contra, es decir, en un sentido propiamente clastriano, de un rechazo activo del uno y de una afirmación de las multiplicidades. Porque, bueno, fue Pierre Clastre quien enseñó
que el uno solo puede matar en la medida en que, aún viniendo de afuera, ya está de alguna manera en nosotros. Y que es como nuestra obligación aprender y retransmitir los conocimientos y las prácticas movilizadas que constituyen esas máquinas de guerra afroindígenas destinadas a conjurar las figuras de unificación como el mestizaje y como el sincretismo. Yo creo que al final, que eso hace El tigre escondido de Natalia Gabayet de la manera más elegante y profunda. Y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Marcio. Quiero mencionar que como, bueno, ya lo dijo Alessandro, pero el libro está disponible en las librerías, al menos aquí en México. Espero que también sea disponible en otros países, pero ahí no estoy seguro. Y cuesta 300 pesitos. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a la autora Natalia Gabayet. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios de Marcio Goldman y de Alessandro Questa. Creo que hay varias cosas que puedo mencionar. Gracias a la Ibero, primero que nada, también por haber hecho posible que esta tesis de doctorado que tenía, pues lo que puede tener una tesis de demasiadas cosas un poco no siempre tan claras, como un libro más pequeño que intenta dialogar con otro espacio que no sea el académico, ¿no? Y la Ibero, que me dio casa y sustento, como dicen, este año para poder trabajar esa tesis de doctorado y convertirla en un libro que me recibe Turner y la UNAM, a que también agradezco, para publicarlo en El Tigre Escondido. Y ahí de paso, y así contesto uno de los comentarios de Alessandro Questa, fue Ariadna González, la asistente editorial de la edición de Turner, Ariadna González, que pues trabajó página con página al lado mío, revisando, y hizo un excelente trabajo, a quien se lo agradezco mucho. También de paso quiero mencionar que Santiago Fernández, que dirige la editorial Turner junto con Ricardo Cayuela, Santiago fue quien me ayudó a elegir y a pensar y a acomodar las imágenes, que ahí, pues bueno, le agradezco también a él. Son fotos tanto de otras personas, Julio Talamantes y ay, se me fue, Prieto, es que lo conocemos como el Tijuano, pero bueno, tiene un nombre artístico, ahí viene en el libro, perdón por decir su apodo, fotos de ellos. Y dos obras que me parecen muy importante mencionar, bueno, y fotos mías también que he tomado a lo largo de los años, ¿no? Sobre el trabajo etnográfico. Pero estas dos obras son dos obras plásticas de dos artistas locales que quiero agradecer mucho y quiero mencionar. Bueno, está la de la portada, que si quieren se las comparto para que la vean completa. Ahí está, ¿la ven? Que es de Jorge Añorbe, un artista de Coajinicuilapa, y que de alguna manera refrenda lo que Marcio Goldman nos explicó de esa manera tan magistral, y a quien agradezco muchísimo otra vez, que es esta relación donde la imagen la relación con el blanco, la relación dominante, ¿no? O como se ha intentado leer siempre de Occidente europeo sobre los otros, no está necesariamente en la relación afroindígena. Y aquí lo vemos por qué. Déjenme lo explico para los que no han leído el libro. En esta pintura de Jorge Añorbe está un diablo danzante y un puma, el que vemos arriba es un puma con color, es el nombre científico, pero que es llamado el onzoleón. El onzoleón es, digamos, el jefe de las manadas de nahuales que andan en el monte.
es el mero jefe, es el fuerte, es el más poderoso, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo justamente esta población llega y hace este proceso de resistencia y creatividad, retomando otra vez las palabras, bueno, de Goldman vistas en mi libro, ¿no? Donde toman una tradición indígena y la hacen suya. La hacen suya y la reinventan, ¿no? Hacen su propia versión de una tradición indígena, a partir de la cual se identifican, dialogan, pero se diferencian del propio nahualismo indígena de sus vecinos de alrededor. La población negra de esta región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que va desde Acapulco hasta Huatulco, tiene de vecinos a los amuzgos, a los mixtecos, a los chatinos, ¿no? Y más al sur a los zapotecos, ¿no? Más al norte hacia la sierra están los nahuas tlapanecos. Y de alguna manera el nahualismo de estos, que claro, cada grupo tiene sus diferencias, pero yo sobre todo me enfoqué en el nahualismo mixteco para intentar entender en qué se parece y en qué se diferencia, un poco emulando el trabajo de Anne-Marie Lozonzi, que hace esta comparación entre los Embera y los negros del Chocó a partir de su chamanismo, ¿no? Y la diferencia, o sea, en las narrativas locales, los propios pueblos negros, así como los indígenas, dicen, no, es que los nahuales poderosos son los del otro, ¿no? Y son diferentes porque usan diferentes entidades en las que se convierten y se transforman. Un ejemplo muy básico es que para los indígenas, los negros tienen nahuales de cocodrilos, de alagarto, como le dicen allá, ¿no? Porque esos viven abajo, viven en la zona de los manglares, viven donde está el agua, entonces esos tienen puros nahuales de alagarto y son canijos, ¿no? O tienen mucho de tigre y de ese tigre colorado, como le dicen también al puma con color, al Alonso León. Y para los propios afrodescendientes, la población indígena circundante tienen fenómenos atmosféricos, ¿no? Tienen culebras de agua que traen los huracanes y las lluvias, tienen bolas de fuego, tienen relámpagos, ¿no? Una condición ontológica distinta que ellos no comparten. Ellos no tienen fenómenos atmosféricos como nahuales, ¿no? Entonces, hay una, como dice Lozonzi, ¿no? Hay una relación, hay un espejo, pero hay también una manera de decir, no somos lo mismo. Entonces, justamente esta idea de contramestizaje, no homogeneización, está presente en las prácticas, ¿no? Tenemos una relación, tenemos un intercambio profundo que define nuestro concepto mismo de persona, pero no somos lo mismo, ¿no? Entonces son interconexiones, son conexiones, pero que juegan todo el tiempo con la tensión de la diferencia. Y eso es algo, bueno, que del trabajo de Marcio Goldman que he descubierto pues muy recientemente, me ha admirado y me gusta muchísimo, ¿no? Justamente, siguiendo ese orden de ideas, uno de los términos con los que se ha reconocido a la población afrodescendiente, el libro de Aguirre Beltrán, por ejemplo, usa mucho esa palabra, que es el primer libro etnográfico contundente sobre la zona, se usa el término afromestizo, ¿no? Que además, pues justamente es este proceso de construcción del Estado-nación y todos los demás que nulifica la diversidad cultural, ¿no? Al decir que son mestizos, los hace parte de un conglomerado homogéneo. La raza de bronce de Vasconcelos, lema de la UNAM, ¿no? Ahí no hay diferencia, ya todos somos iguales, todos podemos vivir en paz y el Estado-nación es quien nos cuida, protege y dirige el destino, ¿no? Y entonces no hay la diferencia. Por eso el término afromestizo ya no es correcto usarlo actualmente en la región de la costa, ¿no?
Y bueno, hay ahí todo un proceso interesante en cuanto a la autodenominación porque ha habido una injerencia fuerte de la academia en el proceso de reconocimiento identitario y de reconocimiento constitucional de los pueblos negros de México. Y entonces se usa el término afrodescendiente, que además pues tiene que ver con todo este proceso a nivel planetario y de la UNESCO y la ONU. Se empezó a usar afromexicano porque hubo una propuesta de decir, no, 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 pero si nosotros somos mexicanos antes que nada, ¿no? Cuando en realidad, al principio cuando yo trabajaba en la región, se autonombraban costeños, morenos o negros, ¿no? Y hay de pronto un prurito en la academia de usar el término negro. Entonces hubo un proceso muy fuerte de controversia cuando se estaban preparando las preguntas en el censo, ¿no? Del año pasado, que es cuando se pregunta por primera vez a la población si se reconocen como negros. Y hubo una controversia porque decían, tienen que decir la palabra negro, ¿no? No pueden decir afrodescendientes cuando a nivel local no hay no existía, es nuevo, ¿no? Es a partir de la relación con la academia. Para contestar otra de las preguntas que mencionaba Marcio, es muy interesante las relaciones con otros grupos afro, sobre todo porque son bastante localizadas, ¿no? Y parten de la presencia del padre Glynn, que es un sacerdote cristiano de Trinidad y Tobago, que va a la iglesia de Pinotepa Nacional, que es ahí una de las cabeceras municipales de la región, llega yo creo que en los 90 y empieza a hacer colectivos, ONGs, talleres de pintura, procesos de concientización étnica que tienen una trascendencia que se ancla obviamente a procesos organizativos, pero más de orden campesino que había en la región, ¿no? Ay, por supuesto, o sea, la zona de la Mixteca de la Costa es importantísima en sus organizaciones campesinas y, digamos, todos los procesos históricos que han tenido como indígenas campesinos bastante a la izquierda, digamos, ¿no? Y digamos que este proceso de reivindicación de una identidad o de una etnicidad como pueblos negros se ancla en este proceso. Y empieza a haber una serie de encuentros anuales que se llama Encuentro de los Pueblos Negros, que se hacen cada año, creo que este año va a ser el 18, y en el primero hubo un participante de los Black Panthers, por ejemplo, ¿no? Y luego ha habido constantemente personas afroamericanas que vienen a trabajar de universidades estadounidenses y que traen todo el rollo y hay así de localizado, no es un rollo masivo, no hay un regreso a África, no hay visitas, bueno, me parece que fue la danza de los diablos a un proceso, creo que en Gabón, a un festival hace 2, 3 años, y es muy reciente que está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, la imagen de África a nivel masivo es nueva, diría yo. Por eso para mí fue muy importante poner en el libro esta historia del barco hundido como el mito de origen de los pueblos negros y que además pues, se comparte con otras regiones de Afroamérica y que piensa el mar y el barco, el movimiento, la migración, el traslado y la liberación de la esclavitud como un proceso de origen, ¿no? Y en este sentido, ahí otra vez está la resistencia y la creatividad, ¿no? Y por eso quise poner ese cuadro de Aide Rodríguez, que es otra de las ilustraciones, que bueno, no es una ilustración, es un cuadro de una pintora que me permitió ponerlo como las imágenes finales del libro, Aide Rodríguez, y que vemos ahí el naufragio y todos los elementos que conforman los símbolos identitarios
a partir de los cuales los pueblos negros hoy en día se reconocen, ¿no? Como la artesa, la danza de los diablos, la danza de la tortuga, la danza del toro de petate, y ahí el naufragio, por ahí en el fondo, como esa presencia ahí, ¿no? Las relaciones actuales entre indígenas y afro, pues de alguna manera de eso siguen siendo las mismas, de eso, o sea, son narrativa que yo, digamos, he estado escuchando hasta mi último viaje a la costa antes de que empezó la pandemia, ¿no? Estas ideas del nahualismo y de las relaciones interétnicas siguen estando ahí, siguen estando presentes, ¿no? Hay intercambio matrimonial, hay intercambio de compadrazgo también, pero hay una frontera política que son estas cabeceras municipales mestizas, y podríamos decir que en realidad pues hay representación de todos los sectores, y que divide los llanos costeros y los pueblos al lado del mar de la sierra que está hacia arriba, que es la sierra indígena, ¿no? Y las relaciones de intercambio se mantienen, y también de tensión y de conflicto y de racismo recíproco, ¿no? Sobre las preguntas, y justo en ese sentido, la pregunta que me hacía Alessandro Questa, sobre qué sigue, y es un poco siguiendo las ideas de Goldman, que él mira de los dos lados, ¿no? La presencia tanto de símbolos, tradiciones, etcétera, indígenas en religiones más afro, o al revés, qué hay de lo negro entre los indígenas, ¿no? Que es, bueno, por ahí el último texto que leí, del que están preparando con Johannes y Navarrete, Isabel Martínez y todos ellos, ¿no? Que tuve oportunidad de leerlo. Y justo ahora lo que estoy haciendo es ir a ver estos vecinos mixtecos, cómo tienen esa alteridad inmanente de los afrodescendientes en sus propias tradiciones, ¿no? Estoy trabajando una danza de ese lado, que justamente hemos estado trabajando con el doctor Questa como parte del postdoctorado también, y porque tienen en esta danza de carnaval la personificación de unos ancestros que son negros. Entonces, bueno, ahora el proceso está en ver esa mirada de espejo. Ya puse en El Tigre Escondido cómo ven los pueblos negros a esos indígenas de alrededor, que tomaron de ahí, y ahora lo estamos haciendo, bueno, estoy haciendo a la inversa, ¿no? Que cómo miran, cómo introdujeron, cómo incorporaron a su visión del mundo a los pueblos negros. No sé si contesté, y podemos dejar preguntas al público, o ¿qué dices, Roger? Bueno, pues sí, podemos abrir para preguntas al público, y obviamente si hay algo más que tú quieres decir después, lo puedes hacer. Entonces, pues pido a todos que por favor, pues que me señalen levantando la mano con Zoom, o que me escriben en el chat, aunque yo creo que lo ideal es que ustedes mismos planteen sus preguntas. En lo mientras, yo sí tengo algo que quisiera preguntar, que podría ser una pregunta para ti, Natalia, o tal vez también para Alessandro y Marcio, quienes han leído el libro. Y es como pensando un poco en qué argumento, aparte de que es un libro bien hecho, que esto es algo que nos queda claro, pero ¿qué se podría decir a los antropólogos o los científicos sociales en México para convencerles que esto es un libro que tenemos que leer, ¿no? Un poco justo en este sentido de que es un tema un poco fuera de lo normal para la antropología mexicana, que normalmente
pues es sobre la gente indígena o luego sobre la gente marginalizado en las ciudades, pero como que no hay muy claro qué lugar puede ocupar o debe de ocupar los estudios sobre las poblaciones negras. Um, pero justo por esto tal vez hay una manera en que echar nuestra mirada hacia estas otras poblaciones puede inyectar algo nuevo a lo que hacemos, ¿no? Y aunque no estudiamos estos temas, ¿qué podemos sacar de este libro, de este tipo de estudio para dar más vida a la antropología en México en general? Pero espero que no es una pregunta muy extraña, pero para alguien que no ha leído el libro se me ocurrió. Bueno, yo tengo algo que decir, digo, a reserva de lo que diga Natalia o Marcio. Hay una literatura sobre pueblos negros o sobre afrodescendientes o el término que deba usarse, pero no es mucha. Efectivamente es muy limitada y sobre todo no ha sido absorbida como parte del debate, ¿no? Incluso el famoso giro ontológico y toda la antropología masonista que ha un poco invadido mucha de la antropología mesoamericanista, ha de nuevo como edificado fue un foco central en las formas de pensamiento indígenas, amerindias, y en México siempre además con este historicismo de nuestra antropología, que es muy historicista, a diferencia de la brasileña, que es lo prehispánico, ¿no? Entender siempre, los antropólogos siempre están tentados a decir, bueno, pero aquí puedo entender a los mexicas, ¿no? Y este ritual se parece mucho al de los antiguos mixtecos del señorío de no sé dónde, ¿no? Hay una enorme tentación, casi una suerte de mandato institucional para hablar al mismo tiempo de los pueblos indígenas o originarios actuales y de las múltiples celebraciones registradas en los códices y las crónicas. Entonces, como que no hay lugar en este debate a otro tipo de poblaciones, y no me refiero solo a los afrodescendientes o afroindígenas, sino a otras poblaciones. No parece haber demasiado lugar, digamos, en los marcos de preocupación institucional. Pareciera que no tienen tampoco nada que aportar, ¿no? Yo creo que ya es tiempo, es tarde, pero es todavía tiempo de que empezamos a complejizar la discusión, los contenidos conceptuales, la forma en que imaginamos la diversidad, eh, hasta que llegue a las políticas públicas, ¿no? Pero que tiene que empezar también, digamos, nuestra labor finalmente como académicos es nombrarla, reconocerla, ponerla en un lugar central. Y yo creo que quienes no estudiamos pueblos afrodescendientes en América tenemos también la obligación de leer sobre estos y encontrar las conexiones, justamente de lo que mencionaba Natalia. Al final estamos coescribiendo un artículo en donde estamos haciendo una comparación entre dos sistemas de conocimiento a través de las danzas, de cuál es el efecto de esta población afrodescendiente, qué impacto tiene en el imaginario y la creatividad de los indígenas vecinos, ¿no? Entonces, pues sin ser un experto, yo creo que también le tenemos que entrar a escribir sobre esto. Bueno, podría agregar que eso que mencionaba Marcio Goldman al principio de que en los estudios que se han hecho, o mucha de la tendencia de los estudios sobre Afroamérica es este esencialismo, ¿no? Sustentado, bueno, mucho en Herskovits o en el propio Bastide, con esta división entre sociedades africanas y sociedades negras, ¿no?
que te obliga a esa búsqueda de los orígenes, ¿no? O a estar buscando todo el tiempo las confluencias, o dónde está el rasgo de la continuidad de lo africano en América, como si no hacerlo fuera una falta política o ser políticamente incorrecto, ¿no? Por no reconocer un origen africano, cuando creo y espero que no es lo que sucede en mi libro. Yo, o sea, lo que intento y que por eso me parece importante también esta pregunta que hace Roger, es hacer como una fotografía etnográfica, ¿no? O sea, un momento etnográfico, pero que da cuenta de su visión de la historia y de su llegada a estas nuevas tierras y su relación con el mundo indígena y también obviamente su incorporación al catolicismo, ¿no? Como es toda la parte del Toro de Petate, ¿no? Pero la propia etnografía me llevó a salirme de este binomio clásico y de ese esencialismo, ¿no? Y a no intentar buscar esa continuidad africana en la costa, sino a entender qué estaba sucediendo, ¿no? A partir de los ámbitos que les parece importante a la propia gente, cómo esos ámbitos definen la vida cotidiana, que son obviamente las fiestas del ciclo anual y el concepto de persona. Y a partir de ese trabajo, entonces, bueno, sí es posible, obviamente, mirar hacia esos espacios de la etnografía de pueblos negros en América, pero influenciada absolutamente por los estudios mesoamericanistas primero y luego por la antropología cosmopolita que se hace en Francia, que es donde me tocó estudiar después, ¿no? Y entonces después de pasar, no sé, 10 años o qué sé yo, en México, leyendo Mesoamérica, 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 Mesoamérica y el pasado prehispánico y cómo eso define el mundo y el futuro y tal, pues ir a otro lugar y entonces leer sobre los Han de China y Australia y los aborígenes y el Amazonas y tal, pues también te ayuda a salir un poco de esos esencialismos tanto indígena tradicional mexicano o pues en ese caso, en mi caso, a esta continuidad africanista, ¿no? Y justo pues lo que encontré son este proceso de creación cultural. En ese sentido, yo creo que la producción que se está haciendo de literatura antropológica sobre Afroamérica está en un momento de explosión absoluta, ¿no? Creo que hay muchísima literatura al respecto y que justamente, así como me parece que el trabajo de Marcio Goldman, nos ayuda también a entender el México indígena de otra manera, ¿no? Leer en estas claves donde el movimiento, el traslado, las interconexiones, el contramestizaje, todo esto nos puede hacer entender de otra manera lo que hemos estado viendo de la misma manera en los estudios mesoamericanistas, ¿no? Entonces, más bien ya toca, yo digo, voltear la tortilla, como decimos en México. Bueno, sí, bueno, para mí no es fácil decir cómo lo que va a interesar a los mexicanos, ¿no? Pero a mí me parece un poco así, que si a alguien le interesa pensar cómo se dan relaciones entre distintos pueblos, grupos, como quieran, pensar de otra manera, como el caso que Natalia, eso es clásico en etnografía, ¿no? Es como un caso etnográfico, pero el caso etnográfico es como una herramienta para pensar a otras cosas, ¿no? Así que la manera, la manera de que los afromexicanos y los indígenas piensan su relación es interesante en ella, claro, pero ella también sirve para pensar una otra, o para usarla como una otra manera para pensar cualquier relación, porque es como pensar una relación que no sea como he intentado decirlo, que no sea de fusión. Y claro, la mitología nacional brasileña y la mexicana parecen muy distintas, pero son muy iguales.
porque toda la cuestión por detrás es cómo hacemos una nación, porque esa es la manera como, bueno, el Estado, la nación reflexiona, ¿no? Entonces hay que mirar para un sitio donde gente que no está interesada en hacer una nación piensa sus diferencias. Ese es el punto. Y bueno, ellos no están, pueden no estar interesados en pensar el Estado ni nada, pero nosotros sí. Y ahí algunos científicos sociales sí. Y que ellos puedan aprender de alguna manera esta otra manera de pensar. Eso me parece que es lo más, incluso, y ahí todo, ¿no? Incluso los indígenas, hay como una perspectiva afroindígena sobre los indígenas, ¿no? Lo que va a salir de eso, no sé. Pero a mí me parece que un sociólogo, un historiador, debería interesarse por eso, porque le va a enseñar una otra manera de pensar lo que ha siempre pensado de la misma manera, ¿no? Convencerlos es más difícil, pero a mí me parece que sería lo deseable, ¿no? No sé. Eso sería, claro, a mí siempre me imaginé un estudio comparativo entre, si tomamos la palabra mestizo y la tomamos como en 5 o 6 distintos países de Latinoamérica, eso posibilitaría un estudio comparativo, porque lo que se llama mestizo en Brasil no es lo que se llama en México, que no es lo que se llama en Colombia, que no es lo que se llama en Perú, pero todo tiene que ver de alguna manera. Son todas como artefactos para hacer la unidad, pero en cada sitio va a ser de una manera. Bueno, Brasil tiene como 55% de la población es negra y muy poco indígena, y nadie está interesado en los indígenas antes de la llegada de los portugueses porque no había el imperio azteca ni nada por acá. Entonces, pero al mismo tiempo es la misma cuestión. Eso a mí me parece una cosa muy interesante de pensar para el futuro, ¿no? Pero ¿de cuál perspectiva? A mí me parece que de esta perspectiva que nos enseñan esos indígenas y afroamericanos que entran en relación. Por eso creo que el trabajo de los ONG es tan importante. Y quedó por ahí, no tuvo muchas consecuencias. Ahora, así, yo tengo estudiantes que están trabajando en el Chocó, en el Pacífico Sur y todo. Claro, ha todo cambiado en Colombia por la guerra civil y todo eso. La situación es muchísimo más complicada. Pero el trabajo de los ONG se quedó como un poco en el aire, ¿no? Y toda vez que lo leo es genial. Por eso, no solo por el Chocó, pero porque enseña a pensar muchas situaciones, incluso de nivel sociológico, histórico y todo eso, ¿no? Yo, de hecho, me encontré el libro de los Sonsi por azar en una librería y ahí fue así como el santo grial, porque justamente ella hace o sea, sigue de manera muy minuciosa etnográficamente el chamanismo de los negros por un lado y de los embera por el otro, ¿no? Además de toda una monografía sobre los ritos del ciclo vital y etcétera, ¿no? Pero ella da cuenta cómo en estos procesos, digamos que las prácticas son copiadas del otro grupo, ¿no? Y entonces, pero luego a su vez los emberá van con los curanderos negros y los negros van con los curanderos emberá que se forman en la otra comunidad. Entonces realmente es así como un tejido fino, ¿no? Pero al final, que me parece que es de una elegancia, como tú decías, increíble, da cuenta cómo tienen un punto en la conversión, digamos, en su proceso de iniciación como curanderos que se detiene, porque si no se convertirían en emberá o en negros, ¿no? Y ahí hay, digamos, en la práctica algo que lo detiene. No me acuerdo ahorita precisamente qué gesto, pero es no acabar de ingerir o no acabar un rezo completo, algo así, un detalle etnográfico de esas cosas que encuentra un buen etnógrafo, que no permite la conversión total en el otro, ¿no? En esa alteridad necesaria y permanente, inmanente, como ella dice, pero que debe de quedar siempre al menos esta separación, ¿no? Y eso me parece que es justamente como lo que sucede de alguna manera en la costa y lo que creo que he encontrado de otra manera también entre los mixtecos que miran
a los afrodescendientes, que bueno, eso además de ser un trabajo con Alessandro Questa, que estamos comparando con otras danzas, pero del Pacífico, donde también hubo afrodescendientes, ¿no? Nada que ver, no hay sistema de transformaciones, es simplemente comparar, como tú decías, el mestizo en Colombia, hay orígenes que permiten hacer la comparación, pero no es un difusionismo ni un sistema de transformaciones, ¿no? Y también... Sí, bueno, y así como sería muy interesante, pero nadie lo ha hecho, que el estudio que los Songsi, porque el estudio de los Songsi fue hecho desde el punto de vista de los afrochocoanos. Ella nunca ha hecho su campo entre los Emberá. Ella conoce a los Emberá desde el de punto de lecturas. vista afro. Ah. Así que sería interesantísimo, y yo ya propuse eso a muchos colombianos, que alguien lo hiciera el revés, que estudiara los Emberá y a ver cómo se da esta relación desde el punto de vista Emberá, que seguro no es como simétrico ni igual al punto de vista afro, ¿no? Pero eso hoy es prácticamente imposible por la guerra, ¿no? Entonces la gente ya no, el Pacífico es el peor sitio, ¿no? En Colombia actualmente, así que no hay cómo hacerlo. Pero ellos siguen en relaciones. No sé si han escuchado hablar de eso, pero hubo todo eso, hubo un nuevos funerales para la gente que fue asesinada en un masacre que se hace no sé, que solamente la gente del bosque, del monte, sabe hacerlo, ¿no? O sea, la estructura sigue, ¿no? Esa estructura de relaciones diferenciales. A mí eso me parece como muy lindo. Es una manera muy linda de poner diferencias en relación, ¿no? Pero incluso también, digo, yo me imagino que las poblaciones negras en América nos generan, digamos, una motivación particular por su origen tan distinto. Pero estos principios de cambio o de cambio que nunca es total, de estas transformaciones parciales, de mantener esta diversidad latente y no solo latente, sino evidenciarla, incluso exagerarla, se produce constantemente también entre grupos indígenas, ¿no? Y entre grupos mestizos. O sea, o sea, la guía que nos pueden estar enseñando los especialistas que se están poniendo a trabajar con pueblos negros en América es repensar todo el resto de pueblos y cómo hemos estado entendiendo la diversidad, como esto que decías, ¿no? Sin llegar a la fusión, ¿no? En México la palabra política es sincretismo, ¿no? Lo que casi se ha vuelto así como las enchiladas suizas, o sea, ya es esas palabras que todo el mundo usa, pero que no, que tiene implicaciones en realidad muy negativas, porque asume que el destino final es una suerte de desaparición de la diversidad, cuando esos pueblos se esmeran por crearla, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos que pensar, digamos, leer a estos antropólogos, estos estudios, pero no solo para explicar a la presencia de estos pueblos de origen africano en América, ¿no? Bien, pues me gusta la propuesta de una comparación de comparaciones. Esto sería otra idea para un libro colectivo o un artículo comparativo. Um, ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Pues también yo creo que es muy interesante seguir así con el diálogo entre nuestros tres ponentes, pero quiero que los demás también se sienten bienvenidos a intervenir si tienen algo para agregar o preguntar. Bueno, pues Natalia, sí, perdón. ¿podría hablar un poco más sobre este nuevo movimiento negro, un movimiento político, ¿sí? Que dice, he dicho. Claro, No, sí, mucho Natalia, gusto. perdón, pero no sé, porque yo, eso por Colombia, claro.
y quizá eso sea más fuerte en México, en el Atlántico, pero eso de las religiones afrocubanas, ¿no? Y eso mismo en Brasil, eso ha sido, y ha sido muy fuerte con la llegada, por ejemplo, de los rituales de divinación que habían desaparecido en Brasil y volvieron a Brasil por Cuba, gente de Cuba que ha venido ya como reintroducido, ¿no? El culto de Ifá y la adivinación y todo eso, ¿no? Y eso, yo sé que en Colombia eso es muy fuerte, incluso en el Pacífico, no solamente en el Caribe colombiano, pero en el Pacífico colombiano, que aparentemente no tenía nada que ver con eso. Y ahora la gente se da cuenta que tiene todo que ver, ¿no? Yo tengo un estudiante que escribe su tesis sobre eso, ¿no? Sobre esa relación. De hecho, la influencia de las religiones afrocubanas son monumentales, por decirlo, en el Pacífico y en población no necesariamente negra. O sea, por ejemplo, el barrio de Tepito es en la Ciudad de México, que es un barrio donde hay un gran tianguis, un gran mercado y donde se comercia de todo, incluidas drogas y vidas humanas, etcétera, ¿no? O sea, es Tepito, ¿no? O sea, ahí, digamos, la Santa Muerte es el rito público y la santería es el grupo privado de todas las mafias. Eso por un lado. Toda la zona de Veracruz, Yucatán y todo eso, por la llegada de cubanos, hay cada vez más santeros que dan consulta y que no tiene que ver obviamente con mafias y tal, ¿no? Sino con estos sistemas de adivinación y ritualidad y tal, y no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, igual y me equivoco, con el proceso político de la Costa Chica. El proceso político de la Costa Chica es, digamos que empieza con esta serie de organizaciones que empiezan con el padre Glynn y con la creación del Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero, que está en Coajinicuilapa, Guerrero, ¿no? Y que va de la mano con un proyecto de la UNAM que se llamó La Tercera Raíz para un proceso de un proyecto de investigación muy grande que inició Luz María Martínez Montiel, de la mano de Culturas Populares, que es parte de una institución de la Secretaría de Cultura de México, que empiezan un proceso de reivindicación de las tradiciones o de revitalización de las tradiciones y toman la artesa, que podemos ver, voy a compartir pantalla para que vean cuál es la artesa. Ah, se puso otra vez esta, pero no es... Ah, no, sí se ve, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Están bailando dos personas. Esta es una pintura de Baltasar Castellano Melo, que es también de Coajinicuilapa, un pintor local. Y aquí podemos ver justamente, están esta pareja bailando sobre una artesa, como también está, perdón que pase rápido, en esta imagen, que es la que les decía de Aide, nada más que, perdón por los píxeles, se ve medio feo, pero bueno, que es la artesa. Es un tambor de resonancia de una sola pieza de madera que se baila con los pies desnudos y eso hace como una percusión y que se baila en los fandangos, ¿no? En las bodas, en las fiestas y mismo en algunos casos hay registro de que se bailaba en los funerales de Angelito, que es cuando un niño muere. Entonces, Culturas Populares empieza la revitalización de la artesa, que se vuelve a bailar, se vuelve a utilizar, pero solo en eventos patrocinados por el Estado o que tienen que ver con una presentación identitaria hacia afuera. El uso local festivo se perdió y ese no se revitalizó, ¿no? Pero a partir de ahí empiezan a surgir y a brotar una serie de ONGs, muchas impulsadas por líderes mujeres
apoyadas por la Ford Foundation, por la MacArthur, por el Instituto Simón de Beauvoir que hay en México, para estas líderes mujeres que por un lado están trabajando por sus derechos reproductivos de salud y tal, y por otro lado como un proceso de reivindicación. Y esta serie, hay dos organizaciones muy importantes, una se llama África, una que se llama África, que dirige Antonia Torres e Israel Reyes Larrea, la que fundó el padre Glynn, que fue importantísima durante muchos años, que se llama México Negro, y que me parece, esa tiene dos sedes, en Coajinicuilapa y en el Ciruelo. Y estos toman la palabra, por decirlo de alguna manera, toman la palabra hacia afuera, han estado, por ejemplo, Sergio Peñalosa, me parece que ahora es diputado o senador de la República, que es el dirigente de esta organización, es nuestro primer representante negro en una cámara, que es importantísimo. Él fue allá a Harvard a presentar, ha estado ante la UNESCO. Y la primera vez que se contabiliza a la población negra en este país y se cambia la Constitución es el año pasado. Entonces, digamos, este proceso que se concentra, por supuesto, que en la Costa Chica, pero que sirvió para contabilizar a la población negra en todo el país, porque también están los Mascogo en Coahuila, ¿no? Que tienen que ver con estas personas esclavizadas que se fugaron de las plantaciones del sur, que se alían con los Mascogo, que es una nación de Florida, una nación indígena, Native American, se mezclan y crean este nuevo grupo cultural que son los Mascogos, que les es dado cierta parte del territorio del norte de México por pelear contra los apaches y exterminar apaches. Y entonces se asientan ahí y ahí están, ¿no? Y son uno de los grupos binacionales que tiene México, que son tanto americanos como mexicanos. Obviamente la población negra que hay en Veracruz, pero que no se reconoce como pueblos negros en específico, sino componente, o sea, están desperdigados. Y pues hay una gran población haitiana, dominicana, menor grado cubana negra, etcétera. Y todos esos empiezan a ser contabilizados apenas el año pasado como resultado de este proceso político. Pero la pregunta sigue siendo la misma, de quiénes somos los negros en México y sobre todo como región cultural de la Costa Chica, ¿no? Entonces, parte del proceso de estos encuentros de pueblos negros ha sido no crear, sino edificar, sustentar estos emblemas identitarios, que es la danza de los diablos, que aquí tenemos la máscara y que es una buena parte de lo que trata mi libro. La danza de los diablos, la danza de Arteza, la danza del toro de Petate, ciertas cuestiones culinarias, y que además ya pues ha dado pie a organizaciones, por ejemplo, de mujeres jóvenes que deciden bailar una danza de Mali dedicada a Obatalá, ¿no? Y entonces empiezan a emular danza, bueno, a llevar a cabo, experimentar, apropiarse de danzas de origen africano actual. Pues bueno, están sucediendo muchas cosas en ese punto. De eso no trata mi libro. Eso decidí que era suficiente. El libro trata de los diablos y de los nahuales y de la danza del toro de Petate y de San Nicolás y de la historia reflexionada a través de las danzas, del cuerpo y del concepto de persona. Bien. ¿Otros comentarios o preguntas? Sí, David, tu micrófono. ¿O no? Ya está prendido. Yo solo quiero hacer una pequeña observación.
Primero hablo como sociólogo, politólogo y para colmo jesuita. Y eso significa que me quedé yo prácticamente fascinado y casi mudo de oír el diálogo entre antropólogos. Y está bien, me parece interesante, pero para mí en particular, me resulta muy novedoso todo lo que están haciendo. No solamente por la realidad de los pueblos afromexicanos, sino por las teorías, los conceptos y las metodologías de investigación. Me hace contraste, por ejemplo, con otros antropólogos del CIESAS, de los distintos centros, en particular el de Chiapas, en donde elaboran otro tipo de conocimientos de las mismas comunidades con quienes elaboran sus propios proyectos de investigación. Estuve intercambiando correos con Xochitl Leiva, una antropóloga del CIESAS de San Cristóbal, y es muy interesante lo que están haciendo, rescatando principios básicos porque están reclamando su derecho a elegir por usos y costumbres a sus autoridades municipales. Pero extraño un poco mayor debate entre los mismos antropólogos, ¿no? Yo creo que Roger medio insinuó un poco, pero sin acabar de hacer mella en las posturas teóricas y metodológicas de los antropólogos. Y como el hubiera no existe, pues vale la pena decir, hubiera sido bueno un comentarista del libro de Natalia desde la sociología. Pero yo creo que ha habido historias de pleitos entre antropólogos y sociólogos, entre que unos son hijos de otros, entre que se emparentan y entre que se conflictúan. Pero, por ejemplo, un politólogo tendría un punto de vista interesante porque apenas es reciente el reconocimiento legal de los pueblos afromexicanos. En fin, lo dejo un poco así como abierto porque yo creo que al menos en el departamento habría mucho que dialogar, que discutir y que aclararnos por dónde van nuestros compromisos con esos pueblos. Gracias. Muy bien, pues no sé si Natalia quieres responder algo a esto. No creo que es necesario, pero si quieres. No, bueno, claro, me encantaría saber la opinión de un sociólogo sobre mi libro. No. Pero es que lo que iba a decir, bueno, es que en realidad la antropología sí es otra mirada, pero es como la sociología queda aquí y entonces la antropología se mete así, ¿no? O sea, pero bueno, es el delirio de grandeza que tenemos los etnólogos de creer de que vamos a lo profundísimo, al detalle, cuando, bueno, en realidad también la visión macro de las cosas es importante y las estadísticas y los números y las condiciones y las formas de organización, etcétera, ¿no? Pero bueno, efectivamente es un diálogo no siempre, que no siempre se da, lo cual es lamentable. Gracias por el comentario. Yo celebro que esté David aquí y que haga su voz valer. Ojalá que hubiera más sociólogos y politólogos hablando con antropólogos. Normalmente nosotros tenemos mucha menos prisa y hablamos de cosas menos inmediatas. Bueno, a mí me encantaría que nos leyeran más. Creo que lo que les falta es leer antropología para entenderla. Entonces, pues aquí estamos para recomendar libros y que nos lean y que le entiendan mejor a lo que estamos haciendo, que bastante tiempo nos toma.
No sé si hay alguien ahí levantando la mano. Sí, sí, parece que hay una pregunta, ¿no? Y solo para agregar algo a lo que dices, Alessandro, sí, yo creo que el seminario es una de las oportunidades Claro. que tenemos para aumentar este diálogo, ¿no? Entre nuestras disciplinas. Sí, José Javier. Muchas gracias, doctor. La palabra. Mm, Primero que todo, felicitar a los doctores, a la doctora por tratar un tema que de una u otra manera todavía es muy desconocido o poco reconocido por un sector de la academia y particularmente en las ciencias sociales. Yo voy a hacer mención a una particularidad, es que yo nací en Buenaventura, Colombia, una región que mencionó el doctor Marcio Goldman. Yo hago parte, he colaborado en algunos procesos sociales con todo el proceso de comunidades negras, con Arturo Escobar. Creo que el doctor Marcio también debe tener un poco de referente, y con Francia Márquez, que son algunos de los, digamos, líderes o epistemólogos que vienen trabajando el tema de reivindicar las epistemologías afros en Colombia. Particularmente en Buenaventura hay una universidad llamada la Universidad del Pacífico, pero en humanidades no se enseña, no se ejerce ni se investiga el tema propio de lo afro. Y eso es un tema que efectivamente demuestra un desconocimiento epistémico o una negación sobre una población que de una u otra manera también tiene una episteme propia. Entonces me parece importante, doctor Marcio, doctora Natalia, y coincido con el argumento del padre David Velasco, que sería muy bueno seguir avanzando y mostrar esas perspectivas desde esas epistemologías de lo que tendría que ser. Hago alusión a dos cosas. En Colombia particularmente, aunque existe todo un marco jurídico, político, constitucionalmente hablando, eso no es sinónimo o ejemplo de facto de que se avance con respecto a temas estructurales de la población afro. Bien lo sabe el doctor Marcio Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia, es donde existe 80% de pobreza y tenemos serios problemas de narcotráfico, de violencia, de desaparecimiento, entre otras actividades que reflejan el dolor profundo de las comunidades o pueblos negros. Y segundo, muy bien mencionar el tema de los afros caribeños. En Colombia, el pueblo de Palenque es el primer pueblo que se libera y hace la resistencia ante toda la colonia y que también toma distancia, ¿no?, con todas estas élites o estas repúblicas mal llamadas criollas, ¿no?, tanto de Bolívar y toda la época colonial. Muchas gracias, doctor, y ante todo muy agradecido por permitirme escuchar esto que están haciendo en México. Un abrazo. Dios los bendiga. ¿Y tú estudiaste en la Universidad del Pacífico? No, yo tuve que estudiar en la Universidad del Tolima, pero sí hice mi seminario, el Porque no seminario sé si Buenaventura. yo conozco una, una, una líder afro que es Fanny Quiñones, no sé si las conoces, ella fue profesora en la Universidad del Pacífico. Sí, doctor, la conozco la doctora, sí, doctor. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, que en eso coincide México y Colombia. Efectivamente, Colombia y me parece que Ecuador también son de las constituciones más progresistas en cuanto a diversidad cultural en el continente americano, según creo, no conozco todas, pero Colombia fue muy sonado el proceso de inclusión de las políticas hacia afrodescendientes. Y en México están en el mismo proceso ahorita que mencionaba José Javier Capera sobre, está muy bien, ya nos reconocieron constitucionalmente, ahora, ¿dónde está la armonización legislativa? ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde está educación con criterio cultural, mejores condiciones de salud con pertinencia cultural? ¿Dónde están, en fin, ¿no? Todo eso que se espera cuando hay un reconocimiento legal de sujetos de derecho. Y pues eso todavía no sucede y esperemos que, pues digo, en la costa lo siguen exigiendo y lo van a seguir exigiendo, y así como lograron su reconocimiento, seguramente avanzarán, pero espero justamente que este libro, y ahí es una de las preguntas que me hacía Alessandro, que esta es
pues ojalá que este libro sirva para, digamos, sustentar mejor esa especificidad cultural, ¿no? Y a partir de ahí y digo, no que sea, y ahí sí, con mucho cuidado, ¿no? No, me parece que las políticas públicas que toman al pie de la letra lo que escribe un antropólogo para determinar qué es una tradición, ya la jode toda, como dicen, ¿no? Que es como ha sucedido con los voladores de Papantla, que hicieron un expediente para declararlos patrimonio de la humanidad, y ahora cualquier tradición que no emule eso, pues no recibe fondos, ¿no? Entonces, bueno, es constreñir las tradiciones para que sean justamente lo contrario de lo que estamos proponiendo, ¿no? Creatividad, movimiento, invención. Pero pues que sí sirva para reflexionar y para cuestionarse y para a las propias poblaciones de la costa. Esa es como mi esperanza o mi ilusión al haber publicado este trabajo. Gracias. Bueno, pues ¿quieren alguien más? O no sé si alguno de los tres ponentes quiere decir algo antes de cerrar hoy. Compren el libro. Sí, iba a decir eso y quiero agradecer otra vez y que compren el libro, sí, claro. Sí, compren el libro. Bueno. Bien. Pues felicidades, Natalia, por la publicación del libro. Gracias, Marcio y Alessandro, por sus comentarios, y a todos por su presencia, sus comentarios y preguntas. Y bueno, pues yo creo que con esto será la sesión. Ok, chao, Natalia, nos hablamos, ¿eh? Chao, Muchas Alessandro, gracias, chao. Marcio. No, Gracias por a nada. todos. Gusto. Felicidades. Chao, Un placer chao. escucharte. Chao. Descansa. Gracias a Adiós. todos y todas. Ok, hasta luego. Suerte.